igual que a nadie le sorprende que cuando tú naces vas evolucionando, vas creciendo, llegas a un clímax físico del cuerpo y luego hay un decaimiento, ¿no? Pum, 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 y llegas a la muerte. Todo ese tipo de ciclos, igual que tu cuerpo los experimenta una empresa, cualquier sistema, una máquina, todo nace, crece, tiene un clímax y decae y muere. Pues la civilización no es menos. El problema está en que colectivamente nos estamos comportando de una manera muy suicida, porque hablamos de una especie de campana de Gauss, ¿no? Empieza aquí el proceso, ya sea tu nacimiento, tienes un clímax del cuerpo, y aquí hay pues un fin, ¿no? Un principio y un fin, ¿vale? Nacimiento. Bueno, pues nuestra sociedad tiene el foco de todos nuestros diseños, lo tiene aquí. Cuando tú piensas en tu vida, tienes deseos, tienes diseños industriales, máquinas, todo lo piensas en base de un crecimiento prácticamente infinito, incluso menos, tenemos el concepto casi hasta aquí, ¿no? De un crecimiento hasta ahí. La cuestión es que si somos conscientes de estos ciclos universales, que son leyes, no es que te guste o no te guste, da igual que te guste envejecer o no te guste, da lo mismo, esto lo vas a hacer, da igual que te guste que salga el sol y que llegue aquí, pero aunque quisieras que el sol se pusiese cada vez más caliente y más caliente, no va a pasar, el sol va a llegar a un mediodía, a un clímax y va, tu empresa lo mismo, va a nacer, va a tener un clímax y va a morir. Todo lo que compres, tu coche tiene una vida útil, absolutamente todo tiene este patrón. Nosotros, otro dato que es interesante que hay que dar, ¿no? En 150 años hemos consumido el petróleo que tardó 150 millones de años producir la fotosíntesis, el sol. Ese es el desfase tan grande. Si hablamos de sostenibilidad, ¿qué quiere decirte eso de la sostenibilidad? ¿Cuál sería la base, ¿no? La base sería la producción fotosintética. Si yo tengo unos árboles, vivir del interés sería ir comiendo la fruta, utilizando la leña que saco de podas, etcétera, etcétera. ¿Qué sería vivir del capital? Cortar los árboles y vender todo. Eso es lo que hemos hecho. Colectivamente nos hemos cepillado toda la naturaleza para vivir a toda velocidad. Claro, hemos vivido esta fase, el fiestón total, pero ahora que nos guste o no, estamos ya más o menos por aquí, ¿no? Según los expertos, hay alguna pequeña discusión, que si estamos un poco por aquí, eso da lo mismo. La cuestión es que la tecnología puede hacer muchas cosas por nosotros, y las hace todos los días, pero todo lo que hace está retrasando, está acabando el foso más profundo. Si nosotros no tenemos realmente un autocontrol de nuestra capacidad de destruir, lo que estamos haciendo con retrasar el colapso es hacer el agujero cada vez más profundo, dejarlo más difícil para los que vienen detrás. Entonces la cuestión tampoco es tener energía limitada. Yo voy a usar los recursos, pero para que mis hijos y los hijos de mis hijos tengan algo para poder vivir, yo tengo que dejar estas cosas, tengo que cortarme un poco, dejarles un poquito probablemente de petróleo para que tengan una serie de recursos que veremos que son casi insustituibles del petróleo. Solamente pensar en la plasticultura, invernaderos, goteros, sistemas de riego, es algo que se quita muy, muy potente, ¿no? Bueno, pues el enfoque lo tenemos siempre básicamente en todo. Si hablamos de políticos, se sigue hablando de crecimiento, de desarrollo. ¿Desarrollo qué? Crecimiento económico. Pues no tenemos sistemas sociales, todavía ningún sistema social diseñado para esto que se llama de crecimiento. Esto es crecimiento, ¿vale? Crecimiento. Y esto es inevitablemente es de crecimiento. Nuestro foco de atención tiene que estar diseñado aquí. Y todo esto del decrecimiento es lo que vamos a ver un poco ahora. Bueno, lo que estamos viendo aquí es un ariete hidráulico. Es un dispositivo que consigue elevar un caudal de agua determinado en base solamente a un fluido, a la propia agua que está circulando por esa tubería, ¿vale? En este caso estamos simulando que hay un río, imaginemos que hay un río arriba y hemos desviado por este tubo, que es de 2,5 pulgadas, un flujo de agua constante, ¿no? Entonces ese flujo de agua se está acelerando y cuando más aceleración tiene, la válvula está cerrando automáticamente, ¿vale? Cada vez que cierra, produce un pico de presión y nos hace elevarse una determinada cantidad de agua a través de una válvula que hay aquí y se acumula aquí en este vaso de expansión.
en cada ciclo está ingresando una porción de agua al acumulador este, es un medio elástico, ¿vale? Hay un gas y entonces amortigua. Entonces se está acumulando aquí dentro. Si nosotros abrimos aquí, ahora saldrá por la manguera. Entonces, con este aparato se pueden elevar el agua supuestamente hasta 200 metros de altura. Eso es una barbaridad. En la práctica se elevan muchos menos, porque cuanto más le haces subir el agua, menos caudal sube. Entonces el rendimiento baja mucho. Entonces lo que está ocurriendo aquí es que Abilio está generando una energía cinética de movimiento. Ese movimiento se está transmitiendo a través de esta multiplicación al eje de este motorcito, que es un motorcito de imanes permanentes, un generador en realidad, y este está transformando ese movimiento cinético en una corriente eléctrica, ¿no? Que, como digo, se está volviendo a ver otra transformación dentro del motor en otra vez el movimiento mecánico. Entonces hay unas pérdidas. Que básicamente es más bien para divulgación del concepto de la energía, porque la potencia eléctrica de un ser humano normal, medio, son unos 100 vatios. Al final aquí, si te llegan 60, 70 vatios, ya vas bien. Con lo cual, incluso cargar una batería de un móvil pues es una buena paliza, ¿no? Algo muy sencillo, está hecho también con reciclaje, con un sillín de una bicicleta. Esto es una paellera, como veis. Y entonces va almacenando esa energía que yo le he dado con el pie, y gracias a esa inercia que tiene tan grande, pues es capaz de estar trabajando aquí el artesano pues un ratito, ¿no? Modelando la arcilla. Cualquier pequeño electrodoméstico, un taladro, una batidora, estamos hablando de 600, 700, un secador de pelo 1000 y pico, una radial grande son 2200 vatios o así. Entonces estamos acostumbrados a manejar unas cantidades de energía tan brutales que realmente ahora mismo, de media en los países desarrollados, entre comillas, estamos teniendo unos 45, el equivalente a 45 esclavos energéticos, es decir, 45 personas trabajan día y noche moviendo todo este tipo de cosas. Donde pues cada vez tal vez los empleos más básicos van a ser sí, robots que las haga, sí. Ya en las empresas, por ejemplo. Mira dónde estás hablando, robotización. Pero el problema es que estamos a 25 años. Cuarta revolución industrial. Claro, que es que ya estamos en ella, pero en 25... Todo esto es pensamiento de crecimiento ilimitado. Y todo esto tiene una necesidad energética y de recursos brutal. Y tiene una falta de concepto brutal. Pero estamos confundiendo trabajo a nivel físico, estamos hablando de termodinámica, ahí estamos hablando de cuestiones físicas. Pero es fundamental un cambio mental, porque casi todo lo que tenemos en la cabeza está aquí, está en esta nube, en lo que se llama el optimismo tecnológico, ¿no? Dependiendo de la corriente que adoptemos mayoritariamente en el planeta, vamos a tener un colapso más allá o más acá, de una manera o de otra. Si todos nos quedamos quietos pensando que la tecnología lo va a resolver todo, con esta especie de paranoia de que pero la tecnología no es energía. Nos olvidamos de eso, la tecnología es consumidora brutal de energía y de recursos. Entonces, para empezar, aquí estaría un poco más un pensamiento más biocéntrico, estaríamos en un pensamiento más consciente de los ciclos, más consciente de los límites de los recursos del planeta, más autolimitado. Y quien siempre tiene los deseos aquí arriba, lo que quiere es el business as usual, que dicen los ingleses, seguir con los negocios tal cual. Y aquí está el BAU, que se llama, si estudiáis un poco el asunto, aquí está el BAU, business as usual. Si queréis informaros, mirad en internet, buscar todas estas cosas, por favor. ASPO es la Asociación para el Estudio del Pico del Petróleo y del Gas Natural, y ellos son los que están diciendo esto. Señores, no tenemos alternativas energéticas
para el BAU, para el business as usual, no existen ni energéticas ni de recursos. Hay mucha información, muchísima. Este es el CENI de petróleo más o menos oficialmente aceptado. Estamos hablando, que dice aquí que estamos aquí, por ahí pues más o menos, pum, 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 y la caída es abrupta. Aquí hay que señalar una cosa muy clara. La gente piensa que estas caídas son suaves. Poco a poco se irá agotando el petróleo, como estamos en el norte y tenemos nuestros ejércitos peleando por allí en las zonas productoras, vamos a tener hasta la última gota. No es tan fácil el asunto. Cuando tú vas en el coche y tienes 1 litro de gasolina en la reserva, el coche funciona con todas sus capacidades hasta la última gota. Pues aquí lo que decía la simetría del pulso, ¿no? Que es justo lo que estoy diciendo, ¿no? Que aquí empieza a ser el petróleo súper barato. En Texas nosotros metemos un barril en la cadena de petróleo, ¡raca!, salen 100. Ahora estamos ya en el límite. El límite es entre 5 y 10. Como hemos dicho antes, en todas las cadenas largas hace falta un rendimiento muy alto para que nos quede algo al final. Si yo meto en esa cadena del petróleo un barril y al final me salen 100, joder, funciona. Pero si meto 1 y salen 2, pero yo he dicho que necesito 10 en el camino, o sea, a partir del 11 barril es energía, pero si hay menos de 10 no me llega una gota porque la he consumido en el transporte, en el refino, en el calentamiento del oleoducto. Entonces aquí que teníamos petróleo muy barato, de alta calidad, no como estas arenas pesadas, muy fácil de encontrar y producir y de muy alto tasa de retorno energético. Aquí que tenemos un decrecimiento enorme de la energía, los precios muy volátiles, con lo cual el mercado sube y baja y pega pepinazos, como hemos tenido los camioneros en la carretera, los taxistas, todo Dios alborotado. Mucha más polución porque tenemos peores recursos energéticos, de sitios mucho más lejanos, imaginar de los polos, y la calidad cada vez es peor, con lo cual al ser más pesado pues necesita más energía de su mismo petróleo para poder poner en el mercado algo interesante. Siempre van a intentar que, aunque sea todo esto una basura de rendimiento, el fracking, y haya unos, como no le pasa en el patio de casa, pues lo van a impulsar a toda costa, ¿no? Y por eso muchas empresas gigantescas que tienen maquinaria ya hay preparada para hacer fracking, pues están hablando con gobiernos por todos sitios para meter su maquinaria, pero generalmente con mucha subvención. Pues Antonio Turiel también es otro crack, que aquí en España está dando charlas continuamente de esto. Yo le preguntaba, porque en Soria estamos cuatro gatos, estábamos en un colectivo de obreros, y lo decía, por supuesto estas charlas las estarás dando a políticos, ¿no? Y dice, por supuesto. Dice, pues no hacen ni puñetero caso. Y nos contó esto del turismo, ¿no? Que dijo en España, tenemos que tener mucho cuidado porque estamos tirándonos a una baza del turismo que no va a poder ser posible en un futuro inmediato. Entonces todos nuestros circuitos económicos, todo va a caer como... Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que sí que podemos hacer. Sí, ya. Ahora te has sido tú solo, ¿no? Sí. En cada caso hay una tecnología más apropiada. Si tú no tienes electricidad porque estás en medio del desierto, pues la tecnología apropiada no es la placa de inducción, ¿no? Pues bueno, viene a ser un poco ese concepto, según tus necesidades, pero añadido más también, que es el mínimo impacto medioambiental. Tiene una cadena más corta en la producción de los artefactos. Entonces esto pertenece a esa tecnología intermedia, no es la más básica, que sería con un palo ir por el campo sembrando una semilla o cavando con un azadón, ¿no? Esto es un poquito más allá de ese punto. Con ese poquito más allá tenemos un rendimiento mucho mayor. Por ejemplo, vamos a ver aquí una azada de rueda. Todo esto está, como digo, autoconstruido con chatarra. Algunas son piezas antiguas, lo demás es tubería de fontanería. Yo he sido fontanero, entonces he tenido mucha chatarra. Estos son rejas viejas y eso es una rueda de una máquina muy vieja. Entonces, con algo tan sencillo como esto, yo voy caminando totalmente erguido, con lo cual mi esqueleto me lo va a agradecer, porque la postura es completamente distinta. Esto va clavado en el suelo, y entonces yo voy haciendo un pequeño surco, ¿vale? Con mis 100 vatios de energía metabólica que hemos dicho en la bicicleta, yo estoy sacando, digamos, el máximo partido, ¿vale? Volviendo un poco a esa parte intermedia, siguiendo con aquello de nuestros 100 vatios, ¿qué podemos hacer con 100 vatios? Ya hemos visto el torno, la bici. Pues esta es un poco también otro éxito. Cuando tenemos azadas de una rueda, tenemos este componente que se mueve la máquina en cualquier lado. Entonces, si la reja es grande, tiende a clavarse demasiado en cualquier situación de desequilibrio, y con tus 100 vatios tú no eres un tractor que tiene una potencia casi infinita en relación a nosotros, ¿no? Entonces, si se nos clava un poco de más la reja,
tienes un parón, y ese parón va a todo el esqueleto, y si estás 8 horas con esto, que se va parando y se te va bloqueando, al final te mete una paliza que te dobla. ¿Qué pasa? Que yo resolví en mi cabeza, digo, lo mejor son 2 ruedas, con 2 ruedas ya no tengo ese problema de desequilibrio. Entonces esto funciona de la siguiente manera: nosotros tenemos una fila aquí de plantas, y entonces nosotros vamos caminando con las plantas entre las piernas, vamos caminando con esas rejas hundidas ahí, por ejemplo a 2-3 centímetros, 4 como mucho. Entonces vamos caminando y esas 2 cuchillas van cortando toda la hierbita que están haciendo entre nuestras filas de plantas. Y bueno, pues es regulable en todas la altura, en la anchura, etc. Y como digo, reciclado. Estas rueditas son las que tenía la motillo esa a la que le quité ese motor, ¿no? El que he utilizado para generar en la bicicleta, ¿no? Hasta ahora tenemos un pensamiento lineal. Yo cojo en el supermercado esto, me lo llevo a casa, me lo como y lo tiro. Y ya está. Se acabó. No, tenemos que empezar a hablar de pensamiento sistémico, que es más bien circular. Entonces yo cojo esto, vale, me lo llevo a casa, me lo como, lo composto, hago un semillero, cojo la planta, cosecho, y al final vuelvo a compost otra vez y tengo otra vez el circuito infinitamente. Esa se llama de chorrillo y esta se llama de puntos, ¿vale? Las alubias verdes nadie las siembra así a chorrillo. Se ponen palos y se ponen 3-4 granos, por una sencilla razón, porque esta semilla es grande, ¿no? Y si la tierra es dura, a veces no tiene fuerza para romper la costra superficial si se ha quedado dura. Entonces, el hecho de sembrar 3 o 4 hace que se sume la fuerza que está haciendo hacia arriba y entre las 4 son capaces de romper esa costra. Un valor añadido de esto es que no se genera costra, porque debajo de una capa de paja la tierra está siempre fresca y no genera costra. Pero aún así tenemos la jugada de que si no hay costra y aún encima tenemos varios granos, siembra, se nace mejor, ¿no? Entonces vamos a ver un poco el funcionamiento de esto. Nosotros vamos, normalmente hay unas marcas, ¿no? Una cuerda o lo que sea, si queremos hacerlo recto, clavamos, tiramos 3-4 granos, abrimos y ya está, y están puestas ahí. Luego se haces un poquito así y ya está. Otra, echas 3 o 4 alubias, abres y tiras hacia arriba, entonces quedan insertadas, no se las come el pájaro. Ahora haces un paso, echas las alubias, abres y levantas. Y vas así. También es una maquinaria muy interesante porque va servido. Entonces, si tú puedes estar, si tienes que trabajar 8 horas con el azadón, como hacían nuestros padres a veces, con un azadón pequeñito así, completamente doblado, cogiendo con la mano, metiendo así las alubias o las plantitas, pues claro, la columna al final sufre mucho, ¿no? Entonces, esto ha sido una de las cosas que más han valorado. Todo el que lo ha probado, había uno del pueblo de al lado que venía todos los años a que se la dejase para sembrar porque estaba flipado, ¿no? Y bueno, pues como veis, unas manillas de una bici vieja, es un tubo de fontanería, hemos hecho aquí con chapa un embudo, y aquí pues bueno, el truco está un poco en que hay una punta reforzada, ¿vale? Para que podamos clavar a través de un suelo un poco duro. Pues esta es una de las herramientas de las que yo estoy más satisfecho. Y lo siguiente que ocurre con el tiempo es lo que está pasando aquí, que la alubia ha atravesado la capa de paja, que la nascencia es fantástica, entre otras cosas porque no se genera costra. Si ahuecamos un poquito aquí vemos que la tierra está completamente suelta a pesar de que ha llovido 2 tormentas, y aquí no hay costra, ¿veis? Está completamente suelto y hay tempero, ¿vale? La tierra está húmeda y por eso es tan fácil para ellas. Algunos de los yacimientos más gigantescos que han nutrido de petróleo todo el planeta están agotados. ¿Y cómo queda un campo de este tipo cuando se termina? ¿Queda limpio? Queda así. Hay documental fantástico de estos campos y de los habitantes y dicen, ¿cómo es posible que esto se haya quedado así? Antes aquí había agricultura, había árboles, ahí no puede haberlo. Derrames en Tailandia, afecciones medioambientales, afecciones sociales. Decía Pedro Prieto, qué curioso, es que casi todas las guerras se focalizan en zonas donde hay producción de petróleo y que cuando termina ese periodo bélico quedan casi intactas todas las infraestructuras energéticas. Lo que vemos aquí es quizá la mayor locura en la que he embarcado. Esto, como todo el mundo puede ver, es el motor de un coche. Pues lo que se pretende hacer aquí es una cogeneración, es decir,
de un combustible extraer la mayor cantidad de servicios. En el caso de cogeneración son 2 servicios, es la generación eléctrica y es la generación de calor, de agua caliente, en el caso del motor de combustión, y existe la trigeneración, que sería calor, frío y energía eléctrica. Si en vez de este coche, que es de un Panda, cogemos un coche más moderno que tiene aire acondicionado, podemos sacar energía eléctrica del alternador, sacamos calor del circuito de refrigeración y sacaríamos frío para una cámara frigorífica, por ejemplo, a través del compresor del aire acondicionado. Entonces, claro, digo que la peor aplicación es la móvil, porque en la carretera yo no puedo ir guardando todo ese calor que tiro por el escape y el radiador. Pero si lo tenemos al lado de una cocina, de un restaurante, por ejemplo, de una casa grande, ¿no? Una casa comunal, en el momento del pico de mayor consumo, arrancamos el motor, el alternador nos está cargando el banco de baterías y lo que normalmente perderíamos en forma de calor en la carretera por el radiador y el escape, lo que hacemos es, en vez de tener radiador, lo que tenemos es aquí un interacumulador, como todos tenemos en casa, que nos almacena el agua caliente, ¿no? Entonces estamos cogiendo y metiendo a la calefacción o el agua caliente sanitaria la energía, y tenemos un proceso que tiene un rendimiento pues un poco más razonable, ¿no? Sacar un 80, un 90% del poder calorífico del combustible, pues es algo más razonable. Es un motor convencional. Pero claro, como estamos hablando de la crisis del petróleo, tampoco podríamos tener esta tecnología. Todos deberíamos replantearnos, pues claro, si vivimos con un sistema fotovoltaico autónomo o en otras situaciones, tenemos que adaptar nuestros hábitos. Y los hábitos serían, como digo, pues reunir ese momento de consumo del grupo en una hora punta en la que tenemos una generación. ¿Qué es lo que pasa? Que si tenemos este invento en casa o en nuestra comunidad, podemos gastarnos muchísimo menos dinero en el banco de baterías, que ese es el punto débil de todo sistema autónomo, ¿no? Las baterías valen un dineral, tienen una vida útil muy pequeña, en el mejor de los casos de cerca de 20 años, pero no llegan. Entonces, son muy contaminantes de producir. Claro, si tenemos este apoyo en el sistema de producción autónoma, lo que hacemos es reducir muchísimo el banco de baterías, porque el pico de demanda energética lo estamos supliendo a través del motor, ¿no? Bueno, pues centrándonos. Comunidades resilientes. ¿Qué es resiliente? Bueno, resiliente viene un concepto que se empieza a usar, creo, en metalurgia, y viene a hablar de la resistencia, ¿no? Había unas máquinas que probaban el metal, lo flexionaban, a ver cuándo partía, ¿no? Más resiliente, cuanto más resiste la carga, ¿no? Hace alusión a la capacidad de una persona, en este caso, de hacer frente a los cambios y de salir robustecido, de salir aún encima reforzado, que el cambio te fortalezca. Pero sí que se ve la capa que flota del orgánico, que está aquí arriba, todo eso negrillo. Estos serían partículas mucho más finas, tipo limos. Estos huequitos así más negros son las partes tipo arenilla o gravilla. Entonces aquí lo que nos dice es que esta tierra tiene mucha arcilla, es casi toda arcilla. En bioconstrucción, cuando vamos a utilizar la tierra cruda para construir, hacemos lo contrario justamente de lo que tenemos que hacer en el huerto. Aplastarla y hacerla adobe, hacerla un material sólido y estable. Aproximadamente la mitad de arena y de arcilla, y normalmente en algunos casos se meten fibras vegetales. Bueno, ¿quién quiere descalzarse y bailar sobre el barro? Pues qué bien te iría para herida, ¿no sabes tú? La arcilla es sanadora. Bueno, entonces el truco está en poner unas piezas de desmoldeo, que son estas. Entonces ponemos este tipo de piezas, que luego con una maceta, con un martillo, le das, ¡pam!, la quitas y cae la cimbra, ¿vale? Bueno, vamos a seguir, pero me gustaría que alguien, un voluntario o voluntaria, procediese. Es ecológico, tiene una carga bajísima de energía y sobre todo es disponible casi universalmente. Y el know-how que ahora está tan de moda, o sea, es muy intuitivo, se sabe hacer con muy poco adiestramiento, se sabe hacer bastante bien. Y sobre todo esto es soberanía, ¿no? También en la construcción. Si haces tu casa, tu propia casa, sabes repararla, sabes enseñar a tu hijo a hacerse una casa en cualquier situación.
suavemente, ¿veis? ¿Veis? Es muy suave. Y observar un poco qué es lo que está pasando. Si está bajando con suavidad, si hubiese algún indicio de que se puede colapsar, pues lo vuelves a colocar. Sacamos y ya tenemos el arco, ¿vale? Cuando estamos en la curva del decrecimiento, que no tenemos energía infinita y además somos conscientes del impacto medioambiental, no hacemos esa estupidez. Lo que hacemos es poner los asentamientos humanos de una manera que los recursos naturales, el agua por ejemplo, baja por gravedad. Los recursos forestales y madereros bajan por gravedad. El bosque retiene el agua aquí, con lo cual las fuentes vuelven a manar. Entonces todo esto se contempla integralmente. Fijaros qué diferencia, como se ha hecho hasta ahora todo, ciudades, dormitorio en una punta, polígono industrial en la otra punta, ocio en la otra punta, todo coche. Eso es todo petróleo. Está diseñado para el consumo. Esto está diseñado para el ahorro de energía y el mínimo impacto, ¿vale? Normalmente cualquier estufa normal, ¿no? Las llamadas salamandras, tiran a la calle por la chimenea, ¿no? No sé si el 75% de la energía por ahí de la leña se va a la calle. De esta manera podemos recuperar un poco una parte de esa energía que se va por la chimenea. Básicamente es eso, es el tubo de la chimenea. Hemos sustituido un tubo de los que son normales, baratos, por un tubo de acero inoxidable de calidad y hemos hecho unas arandelas y hemos soldado otro tubo, entonces generamos una camisa. Esto se suelen llamar intercambiadores de camisa, ¿vale? Entonces tenemos una cámara de agua que rodea al tubo. Esto está en el primer tubo, o sea, inmediatamente encima de la estufa, que es donde más calor hay. Y ya digo, es muy sencillo. El circuito pues tiene que tener bastante diámetro para que funcione sin bomba. En situaciones, no sé, pues un asentamiento que está empezando, no tiene energía eléctrica, no tiene posibilidades de grandes consumos, entonces lo que hacemos es sustituir la bomba, porque la bomba es un consumo que queramos o no, está ahí agotando batería todo el día. Entonces lo que hacemos es grandes diámetros de tubería, intentamos subir lo más rápidamente posible y verticalmente y luego caer también con un 2%, y siempre y cuando no haya una trampa de aire que se llama, o sea que le hagamos a la tubería subir y bajar, no va a funcionar. Tienes que subir verticalmente y luego siempre ir cayendo hasta el último radiador. Del último radiador ya retornamos también con una caída de otro 2% y esto funciona muy bien. Las primeras calefacciones antes no había circuladores y funcionaban así por termosifón, que se llama, ¿no? Y aquí se puede sacar pues un par de radiadores tranquilamente si tenemos una llama viva. Tienes resuelto el asunto de calentar tu casa, pero así hemos efectuado toda nuestra tecnología cuando la energía es súper abundante. No nos tapamos los agujeros, como es tan barato el gasoil, otra caldera grande. A partir de ahora tenemos que centrarlos no tanto en volver a tener aquí muchas cosas, mucha tecnología que parchea las cosas, mucha química que me arregla el cuerpo cuando yo paso de cuidarme, etcétera, etcétera, y lo que vamos a tener que hacer es tapar estos agujeros. Tengo agujeros en la ventana, los tapo. Los tapo primero porque es menos trabajo que ir al monte a hacer leña. Bueno, hay que aclarar que este tamaño no es práctico, es simplemente para demostraciones, ¿no? Para divulgación. Normalmente se utilizan bidones de estos de las olivas de 150 litros y entonces lo que hacemos es, con este caso es tubo de cobre, unas espirales, y hacemos dos serpentines, uno arriba y otro abajo. Lo ponemos en la bordilla de la casa, en la parte más elevada. Fuera vamos a tener el colector solar, ¿no? Lo podemos hacer con botellas, lo podemos hacer con mangueras negras, en otro episodio hablaremos de todo esto. El colector solar se conecta en estas dos bornas. Esto tiene la misión de purgar, normalmente esto es más alto, ¿no? En las partes más altas del circuito del primario, que se llama, tenemos esta tubería y entonces nosotros vamos llenando y si tenemos siempre aquí agua, nos aseguramos de que el circuito está lleno, ¿no? Este primer serpentín lo que nos hace es transferir todo el calor, toda la energía que ha cogido el panel solar a la masa de agua. El agua se calienta, sube hacia arriba y todo el agua fría que pesa más baja hacia abajo, ¿no? Eso se llama termosifón. Hemos desarrollado una deslocalización brutal ahora con la globalización, conseguía externalizarlo absolutamente todo. El transporte súper barato nos hacía que hasta ahora es muchísimo más barato que un obrero chino en unas condiciones lamentables produzca todo, y yo me lo traigo ya en un barco que aunque se caiga a cachos llega. Entonces vamos a hablar, nos guste o no, de la relocalización. Entonces, es reforzar los links, los vínculos locales, y eso es resiliente.
y lo contrario es dependiente absolutamente. Esto es vulnerable total y esto es resiliente, es robusto. La propuesta es pasar de esta dependencia enorme de cosas muy lejanas y de ciclos muy largos, pasar a una producción más local, a una venta de productos más local, recuperar mercadillos, recuperar ciclos cortos de producción. Los trucos, como son estos conectores, vale, un hierro convencional, lo que hemos hecho ha sido unos agujeros y en este caso lo hemos soldado. Normalmente solamente utilizamos para uniones sencillas uno de estos trozos en los que tiene agujeros en los dos lados. En este caso está pensado así para hacer pilares con dos piezas de madera, que serían los pilares estarían aquí, ¿vale? Y dentro y encima de estos pilares habría estos conectores de chapa. De las cosas curiosas, ¿no?, de la chatarra, que tiene muchas aplicaciones. Lo que hemos hecho aquí es con una radial cortar, ¿vale?, esta parte central de la rueda. ¿Para qué? Para sacar por aquí la chimenea. Entonces, si nosotros sacamos la chimenea de la estufa por aquí, tenemos una pieza metálica en el centro del techo, con lo cual al ser metal no puede arder. Tenemos resuelto el tema de la ignifugación, ¿no?, que no nos arda la casa. Es un perfil de forma de U que hace la forma de la viga, ¿vale? Y este perfil tiene aquí un cepo, y este cepo lo que hace es atrapar el espadín de la motosierra, ¿vale? Entonces, esto que vemos aquí es porque las motosierras, como este modelo, no son capaces de coger el aceite de su depósito original, o sea, no engrasan la cadena en esta posición. Entonces hay que trucarla de alguna manera para que el aceite de lubricación del corte pueda bajar abajo. Lo que vamos a ver aquí es sencillamente voy a encender la motosierra y voy a coger y voy a cortar este costero, que es una de las piezas que he quitado a un madero como este. Bueno, ahora aquí entramos un poco en el tema de hoy. El tema de hoy es agricultura. Nosotros estamos en un mundo rural, es alimentación. ¿Cuánta energía estamos metiendo para producir la comida? Esto está muy estudiado. Bueno, cuando en China tradicional un campesino, y también se habla de la agricultura vasca tradicional en muchos textos, se habla de China y la vasca, se ponen como ejemplo. Cuando un campesino chino vasco cogía con su azada y sus bueyes y ponía esa su energía inicial, ¿no?, el input energético, llegaba a conseguir hasta un 50, ¿no? O sea, metías una caloría energética y obtenías 50 calorías. Poco a poco vamos metiendo maquinarias, vamos metiendo agrotóxicos, fertilizantes químicos, vamos metiendo más petróleo, más petróleo, más petróleo, hasta que estamos ahora mismo en un balance negativo. En Europa, en algunas, siempre hay excepciones, pero se está hablando de hasta 50 unidades energéticas de petróleo para obtener una. Un pueblo como este, por ejemplo, no hay que ir lejos. Aquí se está produciendo comida. ¿Alguien come lo que aquí se produce? Como no mates tú un cerdo y ya no te dejan. Entonces aquí no se está produciendo comida, se está produciendo un recurso económico, ¿no? Lo que estamos haciendo es siendo un engranaje de la industria química que nos vende los combustibles, nos vende los agroquímicos. Nosotros producimos un trigo que casi no vale para consumo humano, producimos cerdos y estos cerdos se venden fundamentalmente en Rusia. Así de ridículo es el asunto, que allá en Fertiberia, en Huelva, están cogiendo y metiendo 5 toneladas, de 3 a 5 toneladas de combustible fósil para generar una de abono. Viene hasta aquí en camiones, la echamos al suelo, luego con el tractor o un montón de petróleo, luego cosechamos, luego esto va a unos grandes silos, se convierte en pienso, lo hacemos cerdos, los mandamos a Rusia. Eso es una cadena larguísima. De ahí esos 50 unidades energéticas que se meten ahora mismo en las cadenas alimentarias. Métele la cadena del frío, transporte, distribución, marketing, todo es energía.
Entonces, en casi todos los pueblos que tenemos alrededor se ha desvalorado totalmente esto de los huertos, de la producción local de comida, se ha perdido el know-how, la manera de hacer las cosas, y encima de perder eso tenemos el cambio climático. Esa es un poco la realidad que tenemos.